Dante nunca creyó en los milagros. Para él, la vida era un juego cruel donde solo los más fuertes podían ganar. Creció en un barrio donde la esperanza era un lujo y la felicidad, un espejismo. Su padre, un hombre endurecido por los fracasos, le enseñó que la única forma de sobrevivir era esperar siempre lo peor. No confíes en nadie, hijo. La vida no es justa, y cuanto antes lo aceptes, mejor. Con el tiempo, Dante se convirtió en un hombre cínico. Todo le parecía una pérdida de tiempo, los sueños, el amor, la amistad. Vivía en automático, atrapado en un trabajo mediocre, rodeado de personas que, como él, solo esperaban que pasara otro día. Cada mañana, se despertaba con el mismo pensamiento, otro día igual, otra rutina sin sentido. Nada lo emocionaba, nada lo motivaba. Su vida era una línea recta de monotonía. Sin embargo, una tarde cualquiera, todo cambió. Mientras caminaba por la ciudad, vio a una anciana en la plaza central. Estaba sentada en un banco, entregando pequeños papeles a los transeúntes. Algo en su mirada le resultó extraño. No era como los demás. Había una luz en sus ojos, una paz que parecía no encajar con la dureza del mundo. Movido por la curiosidad, tomó uno de los papeles. Decía: lo que piensas, creas. Lo que sientes, atraes. Lo que imaginas, se vuelve realidad. Dante bufó y estuvo a punto de arrojarlo al suelo, pero la anciana lo miró y le dijo con voz serena: las palabras tienen más poder del que imaginas, muchacho. Por alguna razón, aquellas palabras se quedaron en su mente como un eco persistente. Esa noche, acostado en su cama, no podía dejar de pensar en el mensaje del papel. Se preguntó: ¿y si todo lo que he vivido es el reflejo de mi propia forma de pensar? A la mañana siguiente, Dante despertó sintiéndose extrañamente inquieto. Miró el papel que había dejado sobre su mesa de noche y sintió una punzada de curiosidad. ¿Y si intentara cambiar su forma de pensar? Decidió hacer un experimento. Durante una semana, desafiaría su mentalidad negativa. El primer día, al despertar, en lugar de decirse a sí mismo otro día de mierda, se obligó a pensar: hoy puede ser un buen día. No sintió ningún cambio inmediato, pero al menos no comenzó la mañana con su habitual amargura. Cuando llegó a su trabajo, su jefe lo regañó por un informe atrasado. Normalmente, Dante habría respondido con enojo o sarcasmo, pero esta vez respiró hondo y pensó: puedo manejar esto sin amargarme. Se disculpó y trabajó en silencio, sin dejar que la situación lo afectara demasiado. A lo largo de los días, los cambios fueron sutiles pero evidentes. La gente parecía responderle de manera diferente. En lugar de evitarlo o ignorarlo, comenzaron a sonreírle. Pequeñas coincidencias empezaron a acumularse. Encontró dinero en la calle, un viejo amigo lo llamó después de años y, lo más extraño, comenzó a sentirse bien. El quinto día, mientras caminaba por la plaza, vio a una joven de cabello castaño oscuro sentada en una banca, leyendo un libro. Algo en su expresión le recordó a la anciana del papel. Se armó de valor y se sentó a su lado. Ese libro debe ser interesante para que ni siquiera te des cuenta de que estoy aquí, dijo con una sonrisa. Ella levantó la mirada y sonrió. Lo es. Se trata de cómo la forma en que pensamos afecta nuestra realidad. Dante sintió un escalofrío. ¿Como el mensaje de una anciana que reparte papeles por aquí? Sofía rió suavemente. Ella es mi abuela. Su filosofía ha cambiado muchas vidas. Dante la miró sorprendido. Bueno, no sé si ha cambiado la mía, pero he estado intentando pensar diferente, y parece que algo está pasando. Sofía inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Y qué has notado? Que la gente me responde mejor, que me siento más ligero, que, no sé, es como si las cosas fluyeran mejor. Ella asintió. Es porque la energía que emites es la que recibes. La mayoría de las personas creen que la vida es algo que le sucede, pero en realidad, la vida responde a cómo la vemos. Dante se quedó en silencio. Por primera vez en su vida, sentía que alguien le hablaba con una verdad que no podía negar.
Los días pasaron y Dante continuó con su experimento. Se dio cuenta de que, al cambiar sus pensamientos, también cambiaban sus acciones. Empezó a hablar con más seguridad, a mostrar gratitud por pequeños detalles y a sonreír más a menudo. Lo que antes parecía una rutina sin sentido ahora se sentía como una oportunidad. Sofía y él comenzaron a verse con frecuencia. Sus conversaciones lo hacían pensar de una manera que nunca antes había considerado. Sin embargo, aún quedaban restos de su escepticismo. Una noche, mientras caminaban juntos bajo las luces de la ciudad, Dante preguntó: ¿y qué pasa cuando la vida simplemente te golpea sin motivo? Sofía sonrió con dulzura. Ahí es donde más importa cómo decides reaccionar. No siempre podemos controlar lo que ocurre, pero siempre podemos elegir nuestra respuesta. Dante frunció el ceño. Esa idea aún le costaba aceptarla. Justo en ese instante, su teléfono sonó. Era su jefe. Algo dentro de él se tensó. Respondió con voz apagada. Sí. Dante, necesito verte mañana temprano. Hay una oportunidad para un ascenso, pero quiero discutir algunos cambios contigo. Dante se quedó en shock. ¿Un ascenso? Algo impensable hace solo unas semanas. Colgó y miró a Sofía, quien sonreía con complicidad. Parece que la vida está respondiendo a tu nueva actitud, dijo ella. Esa noche, Dante comprendió que el cambio real había comenzado dentro de él mucho antes de que los resultados fueran visibles. La transformación no estaba solo en los eventos externos, sino en su propia forma de percibir la realidad. El día de la reunión con su jefe llegó. Dante se despertó temprano, con una mezcla de nervios y anticipación. Sabía que lo que estaba a punto de suceder podría cambiar su vida para siempre, pero al mismo tiempo, sentía algo nuevo en él: confianza. Ya no era el hombre cínico que veía la vida solo como una serie de obstáculos. Algo dentro de él había cambiado. Los pensamientos negativos que antes dominaban su mente se habían ido desvaneciendo, dejando espacio para una sensación de empoderamiento que jamás había experimentado. Entró en la oficina de su jefe con la cabeza erguida, sin el peso de la inseguridad que lo había acompañado durante años. Su jefe, Roberto, lo miró con una mezcla de sorpresa y aprobación, algo que Dante no recordaba haber visto antes en su mirada. El jefe lo invitó a sentarse y comenzó la conversación de una manera inusual. Dante, tengo que ser honesto contigo. He notado un cambio en tu actitud en las últimas semanas. Estás trabajando más eficiente, y tu actitud ha mejorado notablemente. ¿Qué ha sucedido? Dante, por un momento, vaciló. Pensó en la anciana en la plaza, en Sofía, en los papeles, en las palabras que le habían dado un giro radical a su vida. Se dio cuenta de que no podía atribuir todo esto solo a la suerte o al azar. Creo que ha sido una combinación de cosas, dijo Dante, buscando las palabras adecuadas. Empecé a cambiar la forma en que veo las cosas, a pensar diferente. Dejé de esperar lo peor y empecé a buscar lo bueno en cada situación, por pequeña que fuera. Roberto lo miró fijamente, con una sonrisa que parecía decir te creo. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue aún más sorprendente. Mira, Dante, dijo Roberto, inclinándose hacia adelante, veo un gran potencial en ti. Me gustaría ofrecerte un ascenso. Será un reto, pero sé que estás listo. Y, además, te aumentaré el salario. Has demostrado que te importa más que el dinero. Has comenzado a comprender que la vida responde a la energía que uno emite. Estoy dispuesto a confiar en ti. Dante se quedó sin palabras. Su mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Un ascenso? ¿Un aumento de salario? Era algo que nunca hubiera imaginado. Solo unas semanas antes, sentía que estaba atrapado en un ciclo interminable de mediocridad. Pero ahora, todo parecía posible. El jefe le entregó un contrato con las nuevas condiciones y le pidió que lo firmara. Dante, con las manos temblorosas pero decidido, firmó el contrato. Por un instante, se dio cuenta de que su vida había dado un giro de 180 grados.
Lo que parecía una rutina gris y opaca ahora se había transformado en una serie de oportunidades y desafíos emocionantes. Pero no fue solo el trabajo lo que cambió. Dante comenzó a mirar el mundo con otros ojos. En cada esquina veía posibilidades donde antes solo veía obstáculos. La gente que antes le parecía indiferente ahora parecía más accesible, más dispuesta a colaborar. Se dio cuenta de que la gente responde a la actitud que uno proyecta, y que una sonrisa o una palabra amable podían cambiar la dinámica de cualquier interacción. Esa misma tarde, decidió dar un paso más allá. Fue a la plaza central, el lugar donde todo había comenzado, y se sentó en el mismo banco donde la anciana había entregado su mensaje. Miró alrededor y, por primera vez en mucho tiempo, vio belleza en las pequeñas cosas, el canto de los pájaros, el sonido del viento moviendo las hojas, las personas que pasaban sin prisa, como si el tiempo no les apremiara. De repente, vio a Sofía caminar hacia él. La reconoció al instante y, con una sonrisa, ella se acercó. «¿Cómo te va?», preguntó Sofía, sentándose junto a él. «De una manera increíble», respondió Dante. «He tenido una gran sorpresa. He recibido un ascenso en el trabajo, y me han dado un aumento de salario». Sofía sonrió, como si ya lo supiera. «Eso es solo el comienzo. Recuerda lo que te dije, la vida responde a lo que piensas y sientes. Lo que has hecho es abrir tu mente y tu corazón a nuevas posibilidades. Lo que estás viviendo ahora es solo el reflejo de lo que has estado cultivando dentro de ti». Dante la miró, agradecido. Por primera vez, sintió que no era solo suerte o coincidencia. Había algo más grande en juego, algo que no podía ver, pero que definitivamente estaba presente. La positividad, la apertura a nuevas experiencias, y sobre todo, el poder de la mentalidad, estaban transformando su vida de maneras que no podía haber anticipado. La conversación siguió durante horas. Sofía le habló sobre las leyes del universo, la energía que mueve todo, y cómo uno puede crear su propia realidad a través de sus pensamientos y sentimientos. Dante estaba fascinado, pero también comprendió que, a pesar de todo lo que le habían dicho, el cambio no era algo mágico, sino algo real. Era el resultado de un esfuerzo constante y una actitud diferente frente a la vida. Esa noche, cuando regresó a su casa, Dante se dio cuenta de que, por fin, su vida tenía un propósito. Ya no estaba atrapado en la rutina, ni desmotivado por los fracasos del pasado. Estaba listo para enfrentar el futuro con optimismo, sabiendo que, al final, él tenía el poder de crear la realidad que deseaba. El cambio en Dante fue innegable. Había pasado de ser un hombre cínico y lleno de dudas a convertirse en alguien más seguro, optimista y abierto a las oportunidades. La gente lo veía diferente, su jefe lo trataba con respeto, y, lo más importante, Dante se sentía bien consigo mismo. Pero, como siempre, la vida tenía una última lección para él, una que lo pondría a prueba de una manera que jamás había imaginado. Un día, llegó a su trabajo y encontró un correo urgente de su jefe. Roberto le había pedido que se reuniera con él inmediatamente. Cuando Dante entró a la oficina, vio una expresión seria en el rostro de Roberto. En ese instante, algo dentro de él le dijo que esto no iba a ser como las reuniones anteriores. «Dante, tengo una propuesta para ti», dijo Roberto con voz grave. «La empresa está atravesando una situación financiera complicada. Como sabes, el mercado está volátil, y nuestros números no son los mejores. He tenido que tomar decisiones difíciles, y una de ellas es que debemos reducir personal. Sin embargo, antes de que tomes cualquier decisión, quiero que sepas que hay un proyecto que me gustaría que lideraras. Es una oportunidad única, pero también implica un riesgo enorme». Dante frunció el ceño. No sabía si esta oportunidad era realmente algo bueno o si era solo una última jugada desesperada de la empresa para salvarse. Roberto continuó. «El proyecto consiste en una nueva línea de productos que podría cambiar la empresa por completo. Si lo haces bien, no solo salvarás tu puesto, sino que serías la persona clave para llevarnos al siguiente nivel. El problema es que el tiempo es limitado y la competencia es feroz. Pero yo confío en ti, Dante».
Dante se quedó en silencio, procesando las palabras de su jefe. Era la oportunidad que siempre había deseado, pero al mismo tiempo, sentía el peso de la responsabilidad. Recordó todo lo que había aprendido las últimas semanas, cómo el pensamiento positivo había cambiado su vida, cómo había aprendido a ver los desafíos como oportunidades. Pero este desafío era diferente. No solo iba a estar en juego su futuro, sino también el de sus compañeros, los de la empresa entera. Salió de la oficina con la cabeza llena de pensamientos. La presión era enorme. El proyecto podía ser la clave para una gran victoria o el final de su carrera. Dante sabía que no podía permitir que el miedo lo detuviera. Esta era la prueba final, pensó. Era el momento de poner a prueba todo lo que había aprendido. Decidió aceptar el desafío. Se sumergió de lleno en el proyecto, trabajando día y noche, enfrentándose a los obstáculos con una actitud que jamás había imaginado tener. En cada reunión con su equipo, Dante compartía su visión con una pasión renovada. No importaba cuán difícil fuera la tarea, él estaba convencido de que el esfuerzo y la positividad darían sus frutos. Pero a medida que avanzaba, también comenzaron a surgir problemas imprevistos. El plazo estaba por expirar y los competidores ya estaban lanzando sus propios productos. La presión aumentaba, y la posibilidad de fracaso se sentía más cercana que nunca. Sin embargo, Dante nunca perdió la fe. Cada vez que las cosas parecían empeorar, se recordaba a sí mismo las palabras de Sofía: la vida responde a lo que piensas y sientes. Y entonces, tomaba un respiro profundo y volvía a concentrarse en el objetivo. El día final llegó. Dante y su equipo presentaron el producto ante los inversores. El ambiente en la sala era tenso, con todos los ojos puestos en ellos. Cuando terminó la presentación, hubo un largo silencio. La espera se hizo interminable. Finalmente, Roberto se levantó y, con una sonrisa, rompió el silencio. Dante, lo hiciste. Lo hiciste. Este es el proyecto que nos llevará al siguiente nivel. Gracias a ti, hemos logrado lo que parecía imposible. Dante no podía creerlo. El esfuerzo, el riesgo, la incertidumbre, todo había valido la pena. Había logrado lo impensable. No solo había salvado su puesto, sino que había transformado a la empresa y a él mismo en el proceso. Esa noche, Dante caminó por las calles de la ciudad, bajo las mismas luces que una vez lo vieron caminar perdido y sin esperanza. Ahora, todo tenía un propósito. Se dio cuenta de que lo que había comenzado como un simple experimento con su forma de pensar había desencadenado un cambio profundo en su vida. La positividad no solo le había abierto puertas en su carrera, sino que lo había hecho más fuerte, más sabio y más consciente de su propio poder. En ese momento, miró al cielo estrellado y sonrió. Sabía que la vida seguiría trayendo desafíos, pero ya no temía. Estaba listo para enfrentarlos, porque entendió algo fundamental: el poder de la positividad no solo cambia lo que ves en el mundo, sino también lo que eres capaz de lograr. Y así, Dante comenzó su nuevo camino, no solo como un hombre de éxito, sino como alguien que había aprendido a ser el arquitecto de su propia realidad, siempre recordando que el mayor poder reside en la forma en que eliges ver la vida. Al otro día, en la plaza central al atardecer, el sol se pone lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. Las hojas de los árboles se mecen suavemente con el viento. Dante está sentado en el mismo banco donde, semanas atrás, comenzó su transformación. Ahora viste su ropa de oficina, camisa clara, pantalón de vestir y chaqueta oscura. Sostiene una carpeta en sus manos, pero su mirada está perdida entre los árboles, en paz. Dante, nunca imaginé que algo tan simple como cambiar una idea, pudiera cambiarlo todo. Se escucha el canto lejano de unos pájaros. A lo lejos, aparece Sofía, caminando con paso tranquilo y sereno. Lleva un vestido rojo que se mueve con gracia con la brisa. Sofía, sonriendo, mientras se acerca. Sabía que te encontraría aquí. Dante gira la cabeza, la ve y le sonríe con sinceridad. Dante, gratamente sorprendido. No podía irme sin volver a este lugar, donde todo comenzó. Ella se sienta junto a él. Por un momento, no dicen nada. Solo comparten la tranquilidad del momento. Sofía, mirándolo con dulzura.
Te ves diferente. Más ligero, más tú. Dante, suspirando con una sonrisa. Lo soy. Creo que, por fin, entendí. La vida no cambia sola. Cambia cuando tú cambias. Sofía asiente. El silencio ahora no es incómodo, sino lleno de significado. Dante y Sofía caminan en silencio. La noche ha caído y el cielo está despejado, lleno de estrellas. Se detienen en medio de la plaza. Dante levanta la mirada. El rostro iluminado por las luces tenues del parque y las estrellas, sonríe con una mezcla de asombro y paz interior. Dante, mirando hacia arriba, en voz baja. Y pensar que todo empezó, con una frase en un papel arrugado. Sofía, mirándolo con orgullo. Ese papel solo encendió la chispa. El fuego lo encendiste tú.